Muchas personas intentan bajarle la cara del caballo tirando fuertemente de las riendas. Y esto es algo que nunca conseguiremos, ya que por fuerza el caballo nos gana. Como más tires tú, más va a tirar el caballo levantando la cabeza. También es un error tirar fuertemente de una rienda sin utilizar las piernas, porque lo único que conseguimos es que el caballo gire la cabeza, y de esta manera no lograremos que se relaje y la baje. Lo único que lograremos es que gire la cabeza totalmente rígido. Aquí tenemos a Sparky, un caballo constantemente luchando contra el hierro, levantando la cara y luchando contra mí constantemente. Con una buena técnica y paciencia pasé de un caballo invertido a un caballo redondo y apoyándose en el hierro. Cuando llegó a mis manos, ese caballo se montaba con un Perham y yo le cambié y le puse un filete de 3 piezas. Si no tienes técnica, cambiar de hierro no sirve para nada. Normalmente este tipo de caballos están sordos a las piernas, así que lo primero que hay que hacer es dar mucha impulsión. Hay que activarle los pies para que puedan bajar la cabeza, y eso lo hace solo la impulsión. Sin ella, en cuanto intentamos ponerlo redondo, se nos van a bloquear y parar. Es normal que al principio el caballo levante la cara y tire de ti con las riendas. Pero tú tienes que mantener la rienda exterior cogida con fuerza para que no te gane la mano. Con la mano interior bajaremos la mano a la altura de la rodilla y empezaremos a pedir la flexión al interior. Es muy importante mantener la pierna interior bien puesta y con presión para que el caballo no cierre el círculo. La pierna exterior es la que se encargará de dar esa impulsión que necesitamos para que el caballo trabaje con los pies. Si cuando el caballo proteste levantando la cara nosotros no cedemos la posición de las riendas, llegará un momento que el caballo ceda. Es el momento en que nosotros también tenemos que ceder un poco de la rienda interior para hacerle ver al caballo que en esa posición va mucho más cómodo. Una vez tenemos un poco de flexión, se puede pedir un poco más jugando con la rienda interior, dando y cediendo. Y si la rienda exterior la tenemos con un buen contacto, llegará un momento que el caballo ceda del todo y se ponga fácil a la mano, sin tirar y agradable en el contacto. Una vez está bien, simplemente seguir dando impulsión y aguantando un poco las riendas y jugando con ellas para que no vuelva a invertirse. Estos caballos, a la que nos aflojemos un poco en la monta, vuelven a invertirse y hay que volver a repetir el proceso. Un error que hacemos mucho para poder hacer más fuerza es subir la mano, así que hay que pensar siempre que la mano tiene que estar en la rodilla y la mano exterior también tiene que estar baja. La pierna interior tiene que hacer mucha presión para que el caballo nos pueda dar el cuerpo, porque buscamos que nos dé el cuerpo hacia el interior, no nada más el cuello. Si el caballo se nos pone a trotar, eso quiere decir que no aguantamos bastante la rienda exterior. Cuando vemos que en círculos el caballo ya acepta la incurvación e ir redondo, hay que intentar ponerlo en línea recta, cosa que nos va a costar ya que el caballo aprovechará para invertirse de nuevo. Así que hay que practicar lo mismo que hemos hecho en círculo, pero yendo el caballo recto, incurvarlo un poco hacia el interior o hacia el exterior metiendo la pierna dependiendo del lado donde incurves. Llegará un momento que el caballo lo vaya entendiendo y cada vez nos será más rápido y fácil pedírselo. Se puede llegar a poner un caballo redondo con filete sin necesidad de artilugios, y aquí tenéis la prueba. Esto es el segundo día y aquí tenéis el resultado. Podéis ver que va bastante redondo y no lucha tanto con la mano. Hay que tener en cuenta que no llevo ni espuelas ni fusta.
Todos los caballos pueden ir redondos, solo hace falta técnica y saber aplicarla en el momento justo. Podéis observar que el caballo, incluso en recta, también va redondo. Está trabajado a las dos manos y más o menos las dos va bastante bien. Para conseguir esto tienes que estar constantemente montando y no abandonarlo y jugar con la incurvación en cada tranco. En tan solo 2 días hemos pasado de un caballo duro de boca y tirando de las riendas a un caballo redondo y que se deja montar con un contacto suave y agradable. Si queréis seguir aprendiendo conmigo, simplemente tenéis que seguirme, darle like y no olvidar activar la campanilla para que os lleguen las notificaciones cuando agregue un vídeo nuevo. Hasta la próxima.